Al llegar al lugar de ejecución, Jesús, como cualquier otro crucificado, fue desnudado por completo, clavado al madero por las muñecas, causando dolor directamente en el nervio, por lo que sus manos tienen este impulso de torcerse y perder la forma completamente. Su rostro seguramente se desencajó también, y su cuerpo se torcía involuntariamente de vez en cuando. Así murió Jesús. Y desde esa cruz, Jesús puede escuchar los insultos, las burlas, las ofensas de sus enemigos, las falsas acusaciones, las risas de los soldados. Apenas puede usar sus ojos inflamados por tanto golpe. Apenas puede ver por la sangre que ha caído sobre ellos. Pero es capaz de distinguir a alguien entre la gente. A Juan, su querido amigo, el más pequeño de los discípulos, está allí. Y a un lado de él se encuentra su madre, seguramente con un corazón devastado, partido, cumpliendo eso la profecía que se le dio en el templo: una daga traspasará tu corazón. Lo cual seguramente te quebrantaba aún más. Era recurrente el que una persona sometida a tal ejecución, llenando su corazón de odio contra la sociedad, maldecía a las personas desde la cruz, pero las palabras de Jesús registradas en los evangelios son solamente palabras de gracia. Al ladrón que está a un lado de él le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando escucha que este ladrón cree que él es el Hijo de Dios. Cuando ve a su madre allí perdiendo un hijo, pero ganando un Salvador. Y a su discípulo que pierde a su maestro, pero que gana a su Señor. Le dice a Juan: hijo, he ahí tu madre. Mujer, no le dice madre, le dice mujer. He ahí tu hijo. Sin embargo, las palabras más abundantes de Jesús fueron palabras dirigidas a su Padre. Palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, orando por sus propios verdugos. Eventualmente Jesús levantando los ojos al cielo, porque está consciente de que algo ha sucedido y los cielos se han cerrado para él. Por primera vez en toda la eternidad, el Padre ya no le ama. El Padre lo ha abandonado. Jesucristo, sumido en desesperación, en angustia, en dolor, en tristeza, no solo levanta los ojos al cielo, sino levanta su voz gritando: Padre, ¿por qué me has abandonado? Tras pasar algunas horas en la cruz, Jesucristo lanza un último grito de victoria diciendo: consumado es. Y termina diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Salmo 22, escrito cientos de años antes de que eso sucediera, registra escalofriantemente, de una manera escalofriantemente similar, las palabras de Cristo en la cruz y la situación de Jesús en la cruz, diciendo: Dios mío, es David hablando, inspirado por el Espíritu Santo. Él no sabe que está profetizando el escenario de la cruz y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero mira el contraste: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía.
Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia se acerca. No hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas. Todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar. La Biblia nos dice que cuando Jesús fue atravesado por el costado, de su pecho salió, de su corazón salió sangre y agua, lo que indica periocardionitis. Y todo ese tejido que cubre el corazón se llena de agua, lo cual indica un corazón roto, como lo dice la Escritura. Mi lengua se pegó a mi paladar. Jesucristo clama desde la cruz: tengo sed. Me has puesto en el polvo de la muerte. ¿A quién le está hablando aquí? A Dios. Me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, haciendo referencia a los gentiles. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron, esto es, perforaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Así murió Jesús. Ahora, todo esto es incompleto si no entendemos por qué. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo murió de esa manera? ¿Por qué Dios permitió que su Hijo muriera en una cruz? ¿Y de qué manera esto puede ser para nosotros buenas nuevas? Porque eso es lo que creemos, ¿no? Que esas son buenas nuevas. ¿Cómo es posible que la muerte de nuestro Creador en una cruz sean buenas noticias? Todo esto encuentra una explicación al responder por qué murió Jesús. Y solo hay dos respuestas posibles. Mucha atención a esto. Solo hay dos respuestas posibles a esta pregunta. Primera de Corintios 1:18 nos dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esos a nosotros, es poder de Dios. Solo hay dos explicaciones al por qué Jesús murió en una cruz. Y una es que era un loco. Era un pobre miserable que creyó ser algo más que no era, o pretendió engañar a la gente, y entonces él merecía esa muerte. Y la otra explicación es que Él es Dios, hecho carne, y que vino a cumplir lo que dijo que haría en el momento en el que el hombre cayó en pecado. Ahora vamos a ver lo que la Biblia nos dice respecto a esto. Y voy a leer algunas citas. Te invito a que solamente anotes estas citas, son bastantes. La Escritura, siempre que habla de la cruz de Cristo, siempre la liga con una palabra importantísima, o la mayoría de las veces. Y esta palabra de tanta importancia es la palabra por, que nos explica por qué murió Jesús. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:12 nos dice: derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por, ¿quiénes? Los transgresores. Romanos capítulo 5, verso 8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿por quiénes? Romanos 4:25 nos dice: fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La próxima semana estudiaremos en detalle la resurrección de Cristo. Te invito, por favor, a que ores por alguien, lo invites y no lo cites aquí, sino que
llegues con Él. ¿Qué es de verte en algún lugar con esa persona y lo traigas? 1 Corintios 15:3 nos dice, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 1 de Pedro 3:18 nos dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por ¿quiénes? Los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. 1 de Juan 2:2. Este es bellísimo. Y Él, hablando de Jesús, Él es la propiciación. Ahorita vamos a explicar un poco más acerca de esta palabra. Pero básicamente significa cubrir por misericordia. Él es la propiciación ¿por qué? ¿Por cuáles? No los del vecino, no los de los judíos solamente, no los de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Finalmente, la epístola de Pablo a los Gálatas, en su capítulo 3, en su verso 13, nos dice, Cristo nos redimió. Esto es liberar por medio del pago de un precio. Eso es redimir. Liberar por medio del pago de un precio. Bueno, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose, ¿qué dice? Por nosotros se hizo maldición. ¿Podemos contestar esa pregunta? ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Por nosotros. Por nosotros. Y por eso es que son buenas noticias, porque Jesús lo hizo por nosotros, Jesús lo hizo por ti, Jesús lo hizo por mí. El conjunto de principios que la Biblia establece respecto a esto, y muchos otros más, solo vimos algunos, teológicamente recibe el siguiente nombre: expiación penal sustituta. Suena como algo como raro, pero es importante. Expiación penal sustituta. Expiación. ¿Qué significa expiación? Esa palabra es bíblica, para empezar. A lo largo especialmente en el Antiguo Testamento, vas a ver constantemente esta palabra, expiación, vinculada con sacrificios, con derramamiento de sangre. Y en el Nuevo Testamento vas a ver esta palabra ligada comúnmente con el sacrificio de Cristo. Y la expiación en el templo, en el lugar santísimo, había un lugar especial en donde se presentaba sangre derramada por los pecados no solo del sumo sacerdote, sino de toda la nación de Israel. Y la sangre se derramaba sobre el propiciatorio o el asiento de misericordia. Y esto se hacía en el día de expiación. Y la idea detrás de la expiación es la de quitar y remover aquello que nos separa de Dios, lo cual es el pecado. Y es muy interesante que es Dios quien provee desde el Antiguo Testamento un medio de expiación, un cordero sin mancha, sin defecto. Así que la expiación está profundamente ligada con la misericordia de Dios. La sangre de la expiación se derramaba sobre el propiciatorio, el asiento de misericordia. Recuerda, estamos viendo cada palabra, expiación penal sustituta. Expiación es eso, quitar lo que nos separa de Dios por medio de la misericordia de Dios. Penal, bueno, penal tiene una idea bastante clara para nosotros, ¿no? Penal. La Biblia nos dice desde el principio que la pena, el castigo, la paga por el pecado es muerte. Eso lo puedes encontrar desde Génesis, cuando Dios le dice al hombre, el día que peques, ese mismo día, ciertamente morirás. Ahora, me dirás, bueno, Adán no murió ese día, vivió 900 y tantos años más. Sí, pero inmediatamente se dio muerte espiritual, que es separación de Dios, exclusión de la presencia de Dios y de su favor.
y eventualmente muerte física.